Existe un avión que puede sobrevolar la capital de un país enemigo, soltar sus bombas y marcharse sin que ningún radar del mundo haya registrado su presencia. No es un prototipo, no está en fase de pruebas. Está operativo desde 1997 y en este momento hay 20 de esos aviones listos para despegar. El B-2 Spirit tiene una firma de radar equivalente a la de un pájaro pequeño. Su sección transversal radar la superficie que los sistemas de defensa del enemigo detectan cuando emiten un pulso electromagnético se estima en menos de 1/10 de metro cuadrado. Para que eso sea comprensible, un cazabombardero convencional como el F-15 Eagle presenta entre 10 y 25 metros cuadrados de firma radar. El B-2 es, en términos de detección, entre 100 y 200 veces más difícil de ver que cualquier avión de combate moderno. Primer payoff. Y eso ya sería extraordinario si fuera lo único. Pero el verdadero problema para cualquier sistema de defensa antiaérea no es solo que este avión sea invisible. Es que cuando llega, trae consigo hasta 18.100 kilogramos de armamento. Puede cargar 2 bombas GBU, 5-7 Massive Ordnance Penetrator, cada una pesa más de 13.000 kilogramos. Y puede perforar más de 60 metros de tierra compacta, o hasta 8 metros de hormigón reforzado, antes de detonar en el interior del objetivo. Un avión que nadie puede detectar. Con capacidad para destruir instalaciones a 60 metros bajo tierra. Si hay un arma que combina invisibilidad total con poder de destrucción máximo, eso es el B-2 Spirit. ¿Cuánto cuesta eso? 2.100 millones de dólares por avión. No por el programa completo. Por cada unidad individual. El programa total para construir 21 aviones costó 44.700 millones de dólares. Para que esa cifra tenga escala real, con ese dinero se podría financiar el presupuesto completo de defensa de España durante casi 5 años consecutivos. O construir más de 44.000 viviendas de protección oficial en Madrid, a 1 millón de euros cada una. Y cuando llegó la hora de usarlos en combate real, funcionaron exactamente como se esperaba. En Kosovo, en Afganistán, en Irak y en Libia, el B-2 voló misiones de más de 30 horas desde el corazón de los Estados Unidos hasta el otro lado del planeta. Atacó sus objetivos con precisión y regresó sin haber sido detectado por ningún sistema de defensa enemigo. Pero este avión casi no existe. Y para entender por qué, hay que retroceder más de 70 años. Segundo payoff. En los años 40, un ingeniero aeronáutico llamado Jack Northrop tenía una obsesión que sus contemporáneos consideraban casi excéntrica. Northrop estaba convencido de que el futuro de la aviación pasaba por el ala volante, un avión sin fuselaje visible, sin cola, sin superficies verticales, donde toda la estructura del aparato era, literalmente, el ala. Entre 1947 y 1949, Northrop construyó y voló los prototipos YB-30 y 5 YB-49. Eran enormes. El YB-49 tenía 52 metros de envergadura casi idéntica a la del B-2 actual y fue el primer ala volante con propulsión a reacción del mundo. Los pilotos que lo volaron lo describieron como algo completamente diferente a cualquier otra aeronave. El ejército de los Estados Unidos canceló el programa en 1949. De forma abrupta y sin una explicación técnica convincente. Northrop nunca supo la razón real. Los prototipos fueron destruidos físicamente con sierras industriales, para que no quedara ningún rastro utilizable. Northrop pasó el resto de su vida convencido de que había sido víctima de presiones políticas e intereses industriales. Lo que no sabía, y que décadas después se confirmaría, es que su diseño había sido archivado. Tercer payoff. En los años 70, los ingenieros del Pentágono que trabajaban en los programas más secretos de aviación, los llamados programas negros, descubrieron algo matemáticamente fascinante. Un paper publicado en 1964 por el físico soviético Pyotr Ufimtsev, titulado Method of Edge Waves in the Physical Theory of Diffraction, describía con precisión cómo se podía calcular la firma radar de un objeto en función de su geometría. La ironía es que ese trabajo soviético fue la base teórica que permitió a los ingenieros de Lockheed en el programa conocido como Half Blue diseñar el primer avión stealth real de la historia, el 117. Y esa misma base matemática, combinada con la forma del ala volante de Northrop, fue la que eventualmente dio lugar al programa del B-2. Y entonces, en 1981, ocurrió algo que merece detenerse un momento. Jack Northrop tenía 85 años, estaba en silla de ruedas, gravemente enfermo, con sus facultades cognitivas deterioradas. Un grupo de oficiales de la Fuerza Aérea se desplazó hasta su domicilio con una maqueta clasificada. Era una representación del avión que se estaba desarrollando en el programa negro conocido como Advanced Technology Bomber. Según los testimonios documentados de quienes estaban presentes en esa reunión,
Northrop observó la maqueta en silencio durante varios segundos. Luego dijo: «Ahora entiendo por qué Dios me ha mantenido vivo estos últimos 25 años. Murió 3 meses después». El B-2 Spirit, que recogía exactamente la forma del ala volante que él había creado y que los militares le habían destruido, no entró en servicio hasta 16 años más tarde. Para entender por qué el B-2 es realmente indetectable, hay que entender cómo funcionan los radares militares modernos. Un radar envía pulsos de energía electromagnética en todas las direcciones posibles. Cuando ese pulso choca contra un objeto sólido, parte de esa energía rebota y regresa al receptor. La cantidad de energía que regresa determina lo que el sistema detecta. Cuanto más grande, metálico y perpendicular al haz es el objeto, más señal devuelve. Un barco de guerra puede devolver decenas de miles de metros cuadrados de señal. Un caza convencional devuelve entre 5 y 25 metros cuadrados. Una bola de metal del tamaño de un melón devuelve aproximadamente 1 metro cuadrado. El B-2 devuelve menos de 1/10 de metro cuadrado. Eso lo consigue mediante 3 mecanismos simultáneos que ningún otro bombardero del mundo ha sido capaz de implementar en conjunto. El primero es la geometría. Cada borde del B-2, cada arista del ala, cada abertura en el fuselaje, cada junta entre paneles está diseñado mediante algoritmos matemáticos para redirigir las ondas radar hacia los lados, nunca de vuelta al receptor. Es como diseñar un espejo que refleja la luz en cualquier dirección excepto hacia quien lo mira. El segundo mecanismo son los materiales. El revestimiento exterior del B-2 está compuesto por capas de materiales absorbentes de radar, conocidos por las siglas RAM, del inglés Radar Absorbing Materials. Contienen partículas metálicas de geometría controlada que transforman la energía electromagnética de la onda radar en calor, en lugar de reflejarla. La composición exacta de estos materiales sigue siendo clasificada hoy. No porque la tecnología sea nueva, el avión entró en servicio hace casi 30 años, sino porque la formulación específica representa décadas de investigación y es el componente más difícil de replicar para adversarios como China o Rusia. El tercer mecanismo es la supresión de la firma infrarroja. Los 4 motores turbofan General Electric 118 del B-2 están completamente enterrados dentro del ala. Ningún sensor desde el suelo puede ver las entradas de aire ni las toberas de escape directamente. Además, los gases de combustión calientes se mezclan con aire frío antes de ser expulsados, reduciendo drásticamente la temperatura del escape. Esto lo hace significativamente más difícil de rastrear con misiles de guiado infrarrojo o con sensores de búsqueda de calor. Esos 3 sistemas juntos producen el efecto que los ingenieros llaman firma total reducida. Y esa firma, combinada con un alcance de más de 11.000 kilómetros sin reabastecimiento en vuelo, convierte al B-2 en un sistema de armas capaz de atacar cualquier punto del planeta desde bases en territorio norteamericano. La pregunta real es, ¿cómo se comportó todo esto en combate real? La respuesta, cuando llegó en Kosovo en 1999, superó incluso las expectativas de quienes lo habían construido, y también dejó al descubierto una vulnerabilidad que nadie había anticipado. Hay algo en las misiones de Kosovo que los informes oficiales mencionan pero no exploran en profundidad. Algo que explica por qué este avión no es solo una maravilla de la ingeniería, sino también un espejo de los límites del poder militar más avanzado del mundo. Lo vamos a ver ahora. El 24 de marzo de 1999, la OTAN inició la Operación Fuerza Aliada contra Yugoslavia. Era la primera vez que la Alianza Atlántica intervenía militarmente en Europa desde su fundación, y era también la primera vez que el B-2 Spirit participaría en combate real. Las misiones del B-2 durante esa campaña son, por sí solas, un ejercicio de ingeniería logística difícil de creer. Los pilotos despegaban desde la base aérea de Whiteman, en el estado de Missouri, en el centro de los Estados Unidos. Volaban a través del Atlántico Norte, cruzaban Europa, entraban en el espacio aéreo de los Balcanes sin escolta de cazas, ejecutaban sus misiones sobre objetivos en Yugoslavia y regresaban al mismo punto de partida. El vuelo completo, ida y vuelta, duraba entre 29 y 33 horas. Para que eso tenga escala humana, 30 horas en cabina es aproximadamente lo que tardarías en conducir en coche desde Madrid hasta Moscú, sin parar en ningún momento. Solo que aquí lo estás haciendo dentro de una cabina presurizada de espacio reducido, con 4 reabastecimientos en vuelo realizados de noche a alta altitud, sobre el océano y sobre territorio europeo, y con la responsabilidad de llevar armamento que, si el sistema falla o la inteligencia es incorrecta, puede matar a personas equivocadas. Durante los 78 días que duró la campaña aérea sobre Yugoslavia, los B-2 volaron 49 misiones de combate, representaron menos del 1% de las aeronaves participantes en la operación, pero lanzaron el 11% de todas las municiones de precisión empleadas, un avión que nadie detectó, que no recibió ni un solo impacto de defensa aérea yugoslava,
que entregó más efecto de ataque por aparato que cualquier otro sistema empleado en esa campaña. Fue, en términos técnicos, exactamente lo que se esperaba del B-2, demasiado bueno para no entrar en servicio en la próxima guerra, pero también un sistema lo suficientemente complejo como para que, bajo determinadas condiciones, un error humano o institucional tuviera consecuencias devastadoras. El 7 de mayo de 1999, mientras la campaña en Kosovo continuaba en su 8ª semana, un B-2 Spirit despegó desde Whiteman en una misión nocturna de largo alcance con destino a Belgrado, la capital yugoslava. El objetivo asignado era un edificio identificado por la CIA como la Dirección Federal para el Suministro y las Adquisiciones de la República Federal de Yugoslavia, un organismo gubernamental con funciones relacionadas con el abastecimiento militar. El B-2 ejecutó la misión con precisión absoluta. 5 bombas JDAM, bombas de caída libre con guiado por GPS de alta precisión, cayeron exactamente sobre las coordenadas programadas. El impacto fue tan preciso que los daños colaterales en edificios adyacentes fueron mínimos. El problema era que las coordenadas eran incorrectas. El edificio alcanzado no era ninguna instalación militar yugoslava. Era la Embajada de la República Popular China en Belgrado. 3 personas murieron: los periodistas chinos Xiao Yunwan, Xu Xinggu y Yu Jing, que cubrían el conflicto para la agencia de noticias Xinhua y el diario People's Daily. Más de 20 personas resultaron heridas de distinta gravedad. Los daños materiales en el edificio fueron extensos. La causa oficial, establecida por la investigación posterior del gobierno de los Estados Unidos y confirmada por la OTAN, fue un fallo de inteligencia. La CIA estaba usando una base de datos de coordenadas construida a partir de imágenes satelitales antiguas. En algún punto del proceso de actualización urbana de Belgrado, el edificio original que ocupaba ese terreno, que sí era una instalación gubernamental yugoslava, había sido demolido y reemplazado por la nueva sede diplomática china. Nadie en la cadena de inteligencia había actualizado la referencia geoespacial. El resultado fue que 5 bombas de precisión milimétrica guiadas por el sistema GPS cayeron exactamente donde debían caer, según los datos que tenían. El problema era que donde debían caer era el lugar completamente equivocado. El presidente Bill Clinton se disculpó públicamente de forma inmediata. Estados Unidos pagó una indemnización de $28 millones al gobierno chino y $4,5 millones adicionales a las familias de las víctimas. Las embajadas estadounidenses en Pekín y en varias otras ciudades chinas fueron atacadas por manifestantes durante varios días. La relación diplomática entre ambas potencias entró en una de sus peores crisis desde el reconocimiento de la República Popular China por parte de Washington en 1979. China nunca aceptó oficialmente la versión del error accidental. En las décadas siguientes, este incidente se convirtió en un elemento permanente de la narrativa de desconfianza entre Pekín y Washington. Lo que este episodio ilustra sobre el B-2 es algo que ningún manual técnico puede capturar. La efectividad de este sistema no depende solo de su tecnología, depende de la calidad de la inteligencia que lo alimenta. El avión hizo exactamente lo que se le ordenó. La orden era incorrecta, y las consecuencias de esa imprecisión fueron geopolíticamente más dañinas que cualquier misión fallida habría sido. Y si eso fue el error más costoso del B-2 en términos diplomáticos, lo que ocurrió 9 años después fue el error más costoso en términos literalmente económicos, porque un sistema que ningún radar enemigo había logrado detectar fue destruido por el agua. Antes de llegar a ese accidente, vale detenerse brevemente en las otras campañas donde el B-2 fue empleado tras Kosovo. En octubre de 2001, tras los atentados del 11 de septiembre, el B-2 fue uno de los primeros sistemas empleados en Afganistán, atacando instalaciones talibanes en las primeras horas de la Operación Libertad Duradera. En 2003 participó en la invasión de Irak, atacando objetivos de alto valor en las primeras 48 horas del conflicto. Pero fue en Libia en 2011 donde el B-2 protagonizó quizás su misión más espectacular en términos logísticos. 3 B-2 Spirit despegaron desde Whiteman en la noche del 19 de marzo de 2011, cruzaron el Atlántico, sobrevolaron Europa, llegaron al norte de África, y en la base aérea de Gardabilla en Libia destruyeron 45 aviones del ejército de Muammar Gaddafi que estaban aparcados en tierra en una sola pasada nocturna. 48 horas después, los 3 aviones habían regresado a Missouri, sin bajas, sin detección, sin respuesta de la defensa aérea libia. Era la confirmación definitiva de que el B-2 era exactamente lo que sus creadores decían que era. Pero en ese mismo periodo, un accidente mecánico en el Pacífico estaba a punto de mostrar la otra cara de este sistema extraordinariamente caro. El 23 de febrero de 2008, el B-2 Spirit con número de serie 89-0127, bautizado con el nombre Spirit of Kansas, se preparaba para un vuelo de rutina desde la base aérea Andersen,
en la isla de Guam, en el Pacífico Occidental. Era una misión ordinaria, no había combate, no había amenaza externa. Era, según todos los registros disponibles, una operación de entrenamiento. Durante la secuencia de preparación previa al despegue, los sensores de presión instalados en los pilots, los tubos que miden la velocidad del aire relativo y calculan el ángulo de ataque del avión, registraron lecturas anómalas. Lo que había ocurrido es que durante la noche anterior, humedad del ambiente tropical de Guam había penetrado en esos sensores. Esa humedad no fue detectada en la revisión prevuelo. Cuando el Spirit of Kansas comenzó su carrera de despegue y llegó a la velocidad de rotación, el momento en que el piloto levanta el morro del suelo, el sistema de control de vuelo calculó el ángulo de ataque correcto a partir de los datos de los sensores. Pero esos datos eran falsos. El sistema ordenó un ángulo de morro excesivo. El avión se inclinó demasiado hacia arriba. A esa velocidad, con ese ángulo, el ala dejó de generar la sustentación necesaria. El B-2 perdió velocidad de ascenso. Empezó a caer hacia la pista antes de haber alcanzado altitud suficiente para recuperar el control. Ambos pilotos se eyectaron exitosamente. El avión impactó contra el suelo al lado de la pista, giró sobre sí mismo y quedó completamente destruido. El Spirit of Kansas había costado $1.400 millones. La causa no fue un misil enemigo, no fue un ataque electrónico, no fue un fallo de diseño estructural. Fue humedad en unos sensores que no fueron secados correctamente antes del vuelo. La Fuerza Aérea modificó inmediatamente los protocolos de mantenimiento prevuelo en todos los B-2 operativos del mundo, pero el daño ya era irreparable. De los 21 B-2 que se habían construido, el número final de producción, muy por debajo de los 132 que originalmente el Congreso había autorizado, ahora quedaban 20. Y como el programa de producción había terminado en 1997, no existía ningún mecanismo para fabricar un reemplazo. Este accidente reveló uno de los problemas estructurales más graves del B-2. La fragilidad de su mantenimiento. El revestimiento de materiales absorbentes de radar es extremadamente sensible a factores ambientales. La humedad, las temperaturas extremas, los impactos mecánicos menores, incluso las presiones de lavado, pueden dañar microscópicamente la superficie y crear irregularidades que aumentan la firma radar del avión. Cada vez que el B-2 vuela, equipos especializados de técnicos deben inspeccionar cuidadosamente toda la superficie del avión, identificar microfracturas en el revestimiento, aplicar materiales de reparación específicos y recalibrar los sensores de vuelo. El costo de mantenimiento del B-2 por hora de vuelo se estima en alrededor de $130.000. Para comparar, el F-15 Eagle, un caza de cuarta generación avanzada, cuesta aproximadamente $30.000 por hora de vuelo. El F-22 Raptor, el caza stealth más avanzado del mundo, cuesta alrededor de $85.000 por hora. El B-2 no es solo el bombardero más caro del mundo, es también el más caro de mantener, con diferencia. CTA camuflado urgencia narrativa. Y a pesar de todo ese costo, de toda esa fragilidad, de todos esos límites, hay razones muy concretas por las que Estados Unidos sigue considerando al B-2 irreemplazable hoy. Razones que tienen que ver no solo con lo que el B-2 puede hacer, sino con lo que todavía ningún misil ni ningún dron puede hacer en su lugar. En los años 90, cuando el B-2 fue diseñado y construido en su forma final, el escenario de amenaza para el que fue concebido era muy específico. Tendría que penetrar el espacio aéreo soviético, el más densamente defendido del mundo, para alcanzar instalaciones estratégicas en el interior de Rusia. En ese contexto, un bombardero indetectable con capacidad nuclear era la respuesta lógica y necesaria. Pero el mundo cambió. La Unión Soviética desapareció en diciembre de 1991. Las amenazas se dispersaron geográficamente. Y mientras tanto, la tecnología de los radares también avanzó. En particular, los radares de baja frecuencia, conocidos técnicamente como radares de onda métrica o VHF, tienen una característica física que complica el sigilo del B-2. Cuando la longitud de onda del radar es comparable al tamaño de las superficies del avión, algo que ocurre con las frecuencias más bajas, el comportamiento de dispersión del B-2 cambia. La geometría que tan eficazmente dispersa los radares de alta frecuencia convencionales resulta menos eficaz contra estas longitudes de onda más largas. Rusia y China han invertido de forma significativa en desarrollar y desplegar sistemas de radar de baja frecuencia capaces de detectar objetos con perfil de baja observabilidad. El sistema ruso Nevo-M y el sistema chino JI-27 son ejemplos documentados de esta aproximación. No significa que el B-2 sea fácil de detectar con ellos. Los expertos en defensa coinciden en que detectar no es igual a rastrear con precisión suficiente para guiar un misil, pero la ventaja de invisibilidad total que el B-2 tenía en los años 90 ya no es tan absoluta como entonces. Simultáneamente,
Los misiles hipersónicos modernos plantean una pregunta estratégica que no tiene respuesta sencilla. El misil ruso Kinzhal alcanza velocidades de entre 5 y 10 veces la velocidad del sonido. El misil balístico chino DF-26, capaz de atacar portaaviones en movimiento, es lanzado desde tierra y no necesita un avión portador. La pregunta que muchos analistas se hacen es directa. ¿Para qué arriesgar un avión tripulado de 2.000 millones de dólares cuando existen sistemas no tripulados que pueden hacer un trabajo similar a una fracción del coste? La respuesta que da la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tiene que ver con una capacidad que ningún misil posee todavía: el juicio humano en tiempo real. Un misil no puede abortar su misión a mitad de trayectoria si recibe información de que el objetivo era incorrecto. Un piloto, sí. En un mundo donde el error de Belgrado en 1999 generó una crisis diplomática de proporciones históricas, la presencia de un ser humano en la cabina de decisión con capacidad de redirigir, abortar o adaptar la misión según la situación real en el objetivo sigue siendo un activo estratégico de valor difícil de cuantificar, pero imposible de ignorar. Esa capacidad es la que los planificadores militares norteamericanos argumentan que justifica el costo, y es también la capacidad central que se busca preservar y mejorar en el sucesor del B-2. El B-21 Raider. El programa del B-21 fue adjudicado a Northrop Grumman, la misma empresa que construyó el B-2 en octubre de 2015. El nombre Raider es un homenaje a los aviadores del grupo bombardero número 4 de la Segunda Guerra Mundial, que participó en el famoso raid de Doolittle sobre Tokio en abril de 1942. El 21 realizó su primer vuelo el 10 de noviembre de 2022 en la Base Aérea Edwards, en California. Las imágenes publicadas en ese momento mostraron una forma que recuerda claramente al B-2, un ala volante sin cola vertical, pero con diferencias de diseño específicas destinadas a mejorar los puntos débiles del sistema. El B-21 está diseñado para ser un sistema más abierto, capaz de integrar nuevos sensores, nuevas armas y nuevas capacidades de comunicación conforme la tecnología avanza, sin necesidad de rediseños estructurales mayores. Incorpora capacidad de operación tanto tripulada como en modo semiautónomo bajo supervisión remota. Y su estructura de mantenimiento está diseñada específicamente para reducir los costes astronómicos que han limitado la disponibilidad operacional del B-2 a lo largo de los años. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos no ha completado de los contratos específicamente para reducir los costes astronómicos que han limitado la disponibilidad operacional del B-2. Publicado el precio oficial por unidad del B-21. Pero estimaciones de analistas independientes y de publicaciones especializadas como Aviation Week sitúan el coste en el rango de 500 a 700 millones de dólares por avión, significativamente por debajo del B-2, aunque igualmente el avión más caro de su generación. El B-21 no reemplazará al B-2 de forma inmediata. Están pensados para coexistir operacionalmente durante la próxima década, con el B-2 gradualmente retirándose conforme la flota de B-21 alcance plena capacidad operacional. El objetivo declarado es adquirir al menos 100 B-21 Raider, una flota 5 veces mayor que la del B-2, lo que reduciría considerablemente el coste medio por unidad y aumentaría la disponibilidad operacional global. Regresemos al principio. Un avión con firma de radar equivalente a la de un pájaro, con capacidad de destruir instalaciones a 60 metros bajo tierra, que ha volado misiones de más de 30 horas desde el corazón de los Estados Unidos hasta cualquier punto del planeta, que en Kosovo representó menos del 1% de los aviones en vuelo y entregó el 11% de toda la destrucción de precisión, que en Libia destruyó 45 aviones en tierra en una sola noche sin recibir ninguna respuesta de defensa, que nunca ha sido derribado por ningún sistema de defensa enemigo en ninguna de las 4 guerras en las que participó, y que al mismo tiempo fue destruido por humedad en unos sensores, bombardeó la embajada equivocada por un mapa desactualizado y costó 44.700 millones de dólares para producir 21 unidades, cuando el Congreso originalmente había autorizado 132. El B-2 Spirit es, al mismo tiempo, el arma más perfecta y la más contradictoria jamás construida. Una máquina que redefine lo que es posible en la aviación militar, pero también un espejo que muestra los límites de lo que la tecnología por sí sola puede garantizar. Jack Northrop murió 3 meses después de ver la maqueta de su ala volante resucitada en forma de arma secreta. Nunca supo exactamente qué se estaba construyendo, nunca vio al B-2 volar, pero su intuición geométrica de los años 40 que un ala sin cola y sin superficies verticales era el diseño más eficiente posible fue la base de todo lo que vino después. Y si hay algo que la historia del B-2 enseña con claridad absoluta es que los programas más avanzados no se anuncian, se descubren décadas después cuando ya tienen un sucesor secreto listo. El 21 ya está volando.
Lo que viene después del 21, si es que ya existe, probablemente no tiene nombre público todavía.